Un estudiante de Derecho se casa con una viuda millonaria de 72 años. Imagina casarte con una mujer rica y mayor que promete borrar todos tus problemas. Suena como un sueño, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, pocos días después de la boda, descubres que te ha estado mintiendo? ¿Que ha estado planeando este matrimonio durante años, y que nunca se suponía que te fueras? Eso es exactamente lo que le pasó a Alejandro. Y lo que descubre después, cambiará todo. Un cielo gris se cierne sobre Savannah, Georgia, lanzando un tono sombrío sobre la pequeña ciudad universitaria. Las calles se deslizaban de lluvia mientras Alejandro García caminaba por la acera, con su mochila colgada sobre un hombro, con la expresión tensa de preocupación. A los 24 años, estaba equilibrando las exigencias de su último año en la Facultad de Derecho de Charleston, un trabajo a tiempo parcial y la abrumadora deuda que dejó su difunto padre. Cada día se sentía como si el mundo se estuviera acercando más. Su teléfono zumbía en su bolsillo, sacándole de sus pensamientos. Alejandro García habla, respondió. Una voz composta y autorizada respondió. Señor García, soy Sofía Ramírez. Me gustaría conocerlo. Es acerca de su situación financiera. Alejandro frunció el ceño. Lo siento. ¿Quién es usted? Ya sé lo suficiente, interrumpió suavemente. Nos vemos en la brasserie de Ramírez, a las 7 de la tarde. Es importante. La llamada terminó antes de que Alejandro pudiera preguntar nada más. La lluvia se había intensificado, y su delgada chaqueta no le hacía nada para mantenerse seco. Al entrar, fue recibido por la cálida luz y el aroma reconfortante del expreso recién preparado. En una mesa de la esquina, una mujer sentada con el tipo de elegancia sin esfuerzo que llamaba la atención. Sofía Ramírez, su cabello plateado estaba peinado con precisión. Su traje a medida desprende riqueza y sofisticación. Alejandro saludó, haciendo un gesto hacia el asiento de enfrente. Su tono era tranquilo pero firme. Él dudó antes de tomar la silla de enfrente. Señora Ramírez, ¿de qué se trata exactamente? Dirigido al punto. Me gusta eso, dijo, agitando su té. Alejandro, sé de su deuda. La carga que dejó tu padre. Sé que estás luchando por mantenerte a flote. Estoy aquí para ofrecer una solución. El ceño de Alejandro se enrugó. ¿Y qué sería eso? Ella dejó su copa, sus ojos azules penetrantes se fijaban en los suyos. Casarme. Las palabras cayeron como un rayo. Alejandro parpadeó, seguro de haber oído mal. Disculpe. Me escuchó, respondió ella, con su voz firme. Esto no es por amor, Alejandro. Es un acuerdo de negocios. Eliminaré tu deuda, te daré estabilidad financiera, y a cambio serás mi esposo. Alejandro dejó escapar una risa suave e incrédula. ¿Estás en serio? ¿Pero por qué a mí? Ni siquiera me conoces. Sofía se inclinó un poco hacia adelante. Eso es exactamente por qué. Eres joven, soltero y lo suficientemente desesperado como para considerar esto. No necesito amor, Alejandro. Necesito un compañero, alguien con quien compartir mi nombre, mi patrimonio, y nada más. Piensa en ello como un contrato. Alejandro sacudió la cabeza, su mente corriendo. Esto es una locura. ¿Qué te viene a ti? Por primera vez, un parpadeo de algo más suave cruzó su cara. He pasado mi vida sola, Alejandro. No tengo hijos. No me queda familia. Quiero compañía, aunque sea solo para las apariencias. Y quiero el control de mi legado. Un marido lo solidificaría. Alejandro se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Yo, no puedo. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, respondió suavemente. Pero no demore demasiado. Esta oferta no durará para siempre. Alejandro caminó a casa aturdido, la lluvia empapando sus ropas. Esa noche, se sentó en la mesa de la cocina frente a su madre. El precio de sus tratamientos había agotado lo poco que les quedaba, y la matrícula de su hermana menor parecía una sombra oscura. Alejandro, dijo suavemente su madre después de explicarle la oferta de Sofía. Sé que suena impensable. Pero si ella está dispuesta a ayudar, tal vez deberías considerarlo.
Alejandro miró sus manos, destrozado entre su orgullo y su desesperación. ¿Me estás pidiendo que me case con una mujer que no amo solo para solucionar nuestros problemas? La voz de su madre tembló. Te estoy pidiendo que te salves a ti mismo. La mañana siguiente, Alejandro regresó a la brasserie de Ramírez. Sofía ya estaba allí, preparada como siempre, desplazándose por su tableta con la misma calma sin esfuerzo. Sin levantar la vista, habló. ¿Has tomado tu decisión? Alejandro inhaló profundamente. Lo haré. Sonrió débilmente, poniendo la tableta. Bueno. La ceremonia fue tranquila, casi transaccional, y solo asistieron su abogado y un notario. Mientras intercambiaban votos, un profundo malestar se instaló en el pecho de Alejandro. En el momento en que el oficial los declaró marido y mujer, Sofía se volvió hacia él, ofreciéndole una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Cuando salieron, cayó una suave lluvia del cielo. Alejandro miró su reflejo en un charco y se preguntó, ¿he salvado a mi familia, o vendido mi alma? Las puertas de la mansión Ramírez gemían mientras el taxi de Alejandro se acercaba a la larga y meticulosamente cuidada entrada. La mansión en sí era una reliquia de dinero viejo, una gran finca que se parecía más a un museo que a una casa. Las columnas torrenciales enmarcaban la entrada, su fachada de piedra prístina brillaba incluso bajo el cielo nublado. Pero sus ventanas se sentían sin vida, como si no hubieran visto el calor en años. Alejandro salió, agarrando su maleta, sintiéndose como un intruso en el sueño de otra persona. O tal vez, la pesadilla de otra persona. Sofía lo encontró en el vestíbulo, tan tranquilo como siempre. García, dijo, la formalidad en su tono enviando un escalofrío por su columna vertebral. Confío que usted encontrará todo a su satisfacción. La cena es a las 7. Asintió Alejandro, con la voz en su garganta. Una ama de llaves lo acompañó a su habitación, un lujoso espacio con una cama de tamaño real, muebles antiguos y ventanas de piso a techo que daba a los jardines perfectamente cuidados. Sin embargo, a pesar de su opulencia, la habitación se sentía extrañamente estéril, como si nadie hubiera vivido realmente allí. Esa noche, Alejandro se sentó rígidamente en una mesa de comedor incómodamente larga. Sofía se sentó en el otro extremo, impecablemente vestida con una blusa de seda y una cadena de perlas. La comida fue extravagante preparada por un chef que tuvo que ver, servido por el personal que se movió con un silencio inquietante. Te estoy asentando, dijo Sofía, cortando en un archivo de Mignon con una mano dudosa. Alejandro se sentó en el otro extremo, impecablemente vestido con una blusa de seda y una cadena de perlas. Es diferente. Este lugar es enorme. Siento que me voy a perder. Sonrió Sofía. O te acostumbras, o no. De cualquier manera, ahora estás aquí. Alejandro se enfureció por su franqueza. Nunca mencionaste mucho a tu difunto esposo. El cuchillo de Sofía se detuvo a mitad de corte. Ella se empapó la boca con una servilleta antes de hablar. Era un hombre de negocios. Como tu padre. Sus caminos se cruzaron una o dos veces. Su tono se oscureció. Pero no todas las reuniones terminan bien. El pulso de Alejandro se aceleró. ¿Qué quieres decir? Se encontró con su mirada, con sus ojos agudos. Simplemente digamos que los asuntos inacabados tienen una manera de prolongarse. Levantó su copa de vino con una sonrisa consciente. Pero eso es en el pasado. Su misterio dejó a Alejandro profundamente inquieto. Después de cenar, Alejandro vagó por los vastos pasillos de la mansión Ramírez. La casa estaba opresiva en silencio, salvo el suave chirrido de los pisos de madera debajo de sus pies. Pasó varias puertas cerradas, sus mangos de latón brillando bajo la tenue luz. Cada uno parecía susurrar secretos que no estaba destinado a descubrir. A medida que pasaban los días, la incomodidad de Alejandro crecía. El personal evitaba el contacto visual. Las conversaciones se callaron cada vez que entró en una habitación. Y entonces, una noche, mientras caminaba por la cocina, oyó algo que le envió un escalofrío por la columna vertebral. ¿Por qué él? ¿Él sabe? Ella nunca hace nada sin una razón. Él lo descubrirá eventualmente. Más tarde esa noche, mientras Alejandro caminaba por la biblioteca, notó algo inusual.
En el escritorio de Sofía había un montón de papeles esparcidos por la madera pulida, como si se hubiera ido deprisa. Entre ellos, algo le llamó la atención. Una pequeña llave de diseño intrincado brillaba bajo el resplandor de la lámpara del escritorio. Su pulso se aceleró. No había nadie. Lento y despacio, se acercó a ella. La llave era más pesada de lo que esperaba. Alejandro se precipitó. ¿Podría esto abrir una de las puertas que había visto? Lanzó una rápida mirada al pasillo, donde las sombras pactuaban contra las paredes. Su aliento se aceleró mientras deslizó la llave en su bolsillo. La llave en su bolsillo parecía un peso de plomo, su superficie fría presionaba contra su muslo. Su pulso se aceleró a medida que se acercaba a la puerta cerrada que había notado antes. Su manillar adornado brillaba débilmente bajo la luz de la luna que filtraba por las ventanas. Con una última mirada sobre su hombro, Alejandro giró la llave en la cerradura. Un suave clic se hizo eco en el silencio. La puerta se abrió crujiendo. En el interior, la habitación estaba congelada en el tiempo. Muebles polvorientos. Papel tapiz desvanecido. En una mesa cercana, una fila de fotografías manchadas con marcos de plata se sentó sin molestar. Alejandro se acercó. Allí estaba Sofía, décadas más joven. A su lado estaba un hombre, presumiblemente su difunto esposo. Y otra pareja. Alejandro no reconocía a la gente. Pero no eran las fotos las que le llamaron la atención. Era la pila de papeles viejos en el escritorio. Alejandro los recogió, sus ojos escaneando las palabras con creciente inquietud. Documentos legales. Negocios fracasados. El nombre de su padre. Y luego una carta. Escrita con una letra afilada e inclinada. Lo arruinaste todo. Mi familia se quedó sin nada por tus mentiras. Alejandro se interrumpió el aliento. Y luego lo vio. Una licencia de matrimonio. Su nombre y Sofía. Pero la fecha fue firmada semanas antes de la boda. Mucho antes de lo que jamás había sabido. Sus manos temblaron cuando vio un viejo diario de cuero. Con el corazón latiendo, Alejandro lo abrió. Las entradas eran las propias palabras de Sofía. Una trampa meticulosamente planeada. Le quitaré todo, tal como su padre me lo hizo. Él será mi peón. El estómago de Alejandro se retorció. Nunca se trataba de compañía. Era venganza. Y luego una voz aguda rompió el silencio. ¿Te estás divirtiendo? Alejandro giró. Sofía estaba en la puerta, su silueta aguda contra la tenue luz del pasillo. Su expresión era fría. El pulso de Alejandro le golpeaba en los oídos. Sofía, ¿creías que encontrarías respuestas aquí?, y preguntó ella con calma, dando un paso adelante. La curiosidad puede ser peligrosa, Alejandro. Alejandro se enderezó, agarrando los papeles en la mano. ¿Por qué te casaste conmigo en realidad? Su voz era baja pero firme. ¿Se trata de mi padre? ¿Soy solo un peón en algún juego de venganza enfermo? La helada fachada de Sofía finalmente se agrietó. Sus ojos se oscurecieron. No es tu lugar para hacer preguntas, Alejandro. Ella dio otro paso lento hacia él. Solo haz lo que te dicen, y dejarás este matrimonio mejor que cuando comenzaste. ¿No es suficiente para ti? Alejandro apretó la mandíbula. Basta, se burló. Me has mentido. Me has manipulado. Esto no es un matrimonio, es una trampa. Una pequeña sonrisa sin humor parpadeó sobre los labios de Sofía. Una trampa, ¿verdad?, pensó. Luego se inclinó ligeramente, su voz cayendo a un susurro. Tal vez deberías haber pensado 2 veces antes de firmar esos papeles. Alejandro la miró. Puede que pienses que eres inteligente, Alejandro, murmuró, con su tono venenoso, pero eres como tu padre, ciego al daño que causas hasta que es demasiado tarde. Alejandro sintió el peso de sus palabras presionándolo. Si lo odiabas tanto, ¿por qué lo sacaste sobre mí? Su voz estaba apretada con ira. No tenía nada que ver con lo que le pasó a tu familia. Sofía mantuvo su mirada durante un momento. Luego, con una carta oscura, se dirigió lentamente hacia la puerta. No estás listo,
Alejandro, murmuró con su tono venenoso, pero eres como tu padre, ciego al daño que causas hasta que es demasiado tarde. Alejándole el peso de sus palabras, ¿por qué me lo has sacado? Su voz estaba apretada con ira. No tenía nada que ver con lo que le había sucedido a tu familia. Sofía sostuvo su mirada por un momento. Luego, con una voz oscura, se volvió hacia la puerta. No estás despierta. Alejandro se deslizó de la cama, con el corazón latiendo. Presionándose contra la puerta de su estudio, escuchó. Asegúrese de que la transferencia esté completa, dijo con agudeza. No podemos dejarlo salir ahora. El tiempo se está acabando. La sangre de Alejandro se enfrió. Lo que sea que estuviera pasando estaba más profundo de lo que jamás había imaginado. A la mañana siguiente, Alejandro se sentó solo en la gran biblioteca, su mente un torbellino de miedo y confusión. Las palabras crípticas de Sofía. El contenido condenatorio de la habitación cerrada. Ahora estaba claro. No era solo un esposo. Era un peón en un juego mucho más grande. Esa noche, buscó al señor López, el mayordomo de la finca, un hombre cuyo exterior tranquilo enmascaraba una riqueza de conocimiento oculto. Señor López, necesito tu ayuda. El hombre mayor lo estudió, con las manos apretadas detrás de su espalda. Alejandro, dijo finalmente. Me preguntaba cuánto tiempo tardaría en que vinieras a mí. Alejandro sintió que le giraba el estómago. ¿Sabes algo, no? ¿Sobre Sofía, sobre todo esto? El señor López dudó antes de responder. No eres el primer joven en ser atraído por el mundo de Sofía, Alejandro. Ella es astuta, ingeniosa y despiadada cuando se trata de sus metas. Luego le dio una mirada lenta y consciente. Mi consejo. Cuidado con la espalda. Alejandro tragó con fuerza. Entonces, ¿por qué estás aquí? La expresión del señor López se suavizó, solo por un momento. Algunos de nosotros no tenemos el lujo de alejarnos. Decidido a encontrar una salida, Alejandro comenzó a formular un plan. Se acercó a su viejo amigo de la escuela de Derecho, Javier, con el pretexto de ponerse al día. Javier, hipotéticamente, si alguien firmó un contrato bajo coacción, ¿podrían salir de él? ¿Hipotéticamente? Tal vez, respondió Javier. Depende de la evidencia. ¿Por qué? ¿Estás en problemas? Alejandro se echó a reír. Solo estoy trabajando en un proyecto de clase. Gracias, hombre. Durante los días siguientes, Alejandro buscó cuidadosamente la oficina de Sofía cada vez que ella estaba ausente. Se dirigió a su padre. Sus manos temblaban cuando lo abrió. Una condena mordaz, escrita por la propia Sofía. Acusó a su padre de malversación, fraude y engaño que había destruido la riqueza de la familia Ramírez. Y luego nos dejaste con nada. El corazón de mi esposo no pudo soportar el estrés, y se ha ido por tu culpa. Alejandro se sentía enfermo, no solo por el dinero, sino por la venganza, por años de resentimiento. Dolor que se había pudrido en algo más siniestro. Lentamente, devolvió la carta a su escondite. No podía dejar que esto continuara. Sofía Ramírez ya no iba a usarlo como peón. Esa noche, Alejandro comenzó a trazar su escape. Pero Sofía Ramírez siempre había estado 2 pasos adelante. A la mañana siguiente, lo encontró en el desayuno. Su presencia helada llenó el espacio. ¿Has estado ocupado, no? Sé exactamente lo que has estado haciendo. Se inclinó levemente hacia adelante, su voz cayendo a un susurro venenoso. Si crees que puedes ser más listo que yo, te equivocas profundamente. He manejado oponentes mucho más difíciles que tú. Alejandro se obligó a enfrentar su mirada. No sé de qué me estás acusando, pero no he hecho nada malo. Sofía rió con un sonido frío y hueco. Si me traicionas, Alejandro, desearás no haberlo hecho. Recuerda eso. Se enderezó, alisando una arruga invisible en su blusa de seda. Luego se dio la vuelta y se alejó. Alejandro se sentó congelado, agarrando el borde de la mesa hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Había planeado irse en silencio. ¿Pero ahora? Sabía que el escape iba a ser mucho más peligroso de lo que había imaginado.
El aire dentro de la mansión Ramírez se sintió más pesado en los días siguientes. Alejandro podía sentir el cambio. Una presencia tranquila y vigilante que no había estado allí antes. Cuando entró en una habitación, las conversaciones se detuvieron abruptamente. Sabía que Sofía estaba apretando su agarre, pero no se dio marcha atrás. Esa noche, se reunió con Javier en secreto. Su amigo de la escuela de Derecho estudió los documentos que Alejandro había reunido, su frente se frunció de preocupación. Esto es suficiente para derribarla, dijo Javier, con voz baja. Pero tienes que tener cuidado. Si se da cuenta de que estás detrás de ella, no se sabe qué puede hacer. Alejandro exhaló agudamente. Ella ya sabe que algo está pasando. Pero no puedo dejar que se salga con la suya. Javier dudó, y luego asintió. Entonces tenemos que actuar rápido. A la mañana siguiente, Alejandro se sentó en la gran sala de estar, sus pruebas guardadas en su bolsa. No tuvo que esperar mucho. Sofía entró en la habitación con su habitual aire de autoridad, su fría compostura intacta. Alejandro, dijo con frialdad. Necesitamos hablar. Se puso de pie, haciendo cuadrados sus hombros. Sí, lo hacemos. Sofía arqueó una ceja de forma perfecta, sin impresionar. ¿Y qué podría ser tan urgente? Alejandro no perdió el tiempo. Sacó los documentos y los puso sobre la mesa de café entre ellos. Lo sé todo, dijo con firmeza. El exterior tranquilo de Sofía finalmente se rompió. Sus ojos se volvieron a mirar los papeles que tenían delante de ella. ¿Has estado espiando de nuevo? No, dijo, con un tono peligrosamente tranquilo. La voz de Alejandro se elevó ligeramente, su ira burbujeando a la superficie. Entiendo que mi padre te ha hecho daño. ¿Y qué hay de las personas que has herido en el camino? ¿Y yo? ¿No hice nada para merecer esto? La mandíbula de Sofía se apretó. ¿Y mi familia merecía perderlo todo? Su voz era aguda, agudamente. Mi esposo merecía morir de estrés y desaliento mientras tu padre vivía cómodamente. No me hagas una lección sobre justicia, Alejandro. Las manos de Alejandro temblaron mientras levantó la última pieza de evidencia. La venganza no lo traerá de vuelta, Sofía. No deshacerá lo que pasó. Has pasado tu vida consumida por esta gente que lastima a personas inocentes, destruyendo vidas. ¿Cuándo termina? Por primera vez, un parpadeo de algo más cruzó su rostro. ¿Perdón? ¿Tristeza? Alejandro no estaba seguro. La voz de Sofía se volvió más suave cuando finalmente habló. Me recuerdas a él, ¿sabes? Parpadeó Alejandro. ¿Quién? ¿Enrique? Sus labios se apretaron un momento. Ese mismo fuego. Esa misma terquedad. No esperaba sentir nada por ti, Alejandro. Pero aquí estamos. Alejandro dudó, y por un momento casi vio una versión diferente de ella, una que no había sido tocada por décadas de resentimiento. Si realmente lo sientes, dijo, con su voz más tranquila, deje de hacerlo. Pero antes de que pudiera responder, se oía el sonido de los neumáticos de los coches que se cruzaban en la grava. Un momento después, entraron policías uniformados en la habitación, y detrás de ellos, Javier. Sofía Ramírez, dijo el oficial responsable. Tenemos una orden de arresto para ti. Te están acusando de múltiples cargos de fraude y conspiración. Alejandro la observó cuidadosamente. Por un segundo, ella no reaccionó. Luego, lentamente, se volvió hacia él. ¿Los llamaste? Alejandro sostuvo su mirada. No me dejaste otra opción. Los oficiales avanzaron, tomándola por el brazo. Pero antes de que la alejaran, ella se dio la vuelta por última vez. Puedes pensar que has ganado, Alejandro. Sus fríos ojos azules se quedaron en él. Pero la venganza no se deshace tan fácilmente. Cuidado que no te consuma a ti también. Alejandro no dijo nada mientras la veía desaparecer por la puerta principal. El alivio se le inundó. Y sin embargo el peso de sus palabras se quedó con él. ¿Será que alguna vez se liberaría de esto? El fuerte golpe del martillo resonó por toda la sala. El juicio de Sofía Ramírez había terminado. Alejandro se sentó en silencio en la última fila,
viendo a la mujer a la que una vez llamó su esposa a enfrentar su destino. A pesar de todo, había testificado para reducir su sentencia. No por simpatía, pero porque entendió que la venganza también era una prisión. Por primera vez, Sofía se encontró con su mirada. No había más veneno. No más cálculos fríos. En cambio, ella dio un pequeño, casi disculpador guiño. Días después, Alejandro fue convocado de nuevo a la finca. La gran casa se sentía diferente ahora, vacía, hueca. Sofía había arreglado para que recibiera la escritura de la propiedad. El abogado le entregó una carta. La letra de Sofía era elegante, estable. Nunca se trataba del dinero, Alejandro. Fue sobre el cierre. Enrique merecía justicia, pero perdí de vista lo que realmente importaba. Me has mostrado algo que pensé que había olvidado. La capacidad de seguir adelante. Esta finca ya no es un monumento a mi dolor. Puede ser algo más. Utilizarla bien. Alejandro vendió la finca sin dudar. Había sido una jaula dorada, atrapando a ambos en un ciclo de duelo. El dinero le permitió pagar las deudas de su familia, liberando a su madre de los errores de su padre. Y con el resto creó un fondo de becas. Se trata de dar oportunidades a aquellos que de otra manera podrían ser olvidados. Se trata de convertir el dolor en un propósito. Después de la ceremonia, se sentó solo por un momento. El año pasado había cambiado todo. Y sin embargo, por primera vez se sintió como si estuviera caminando en la dirección correcta. Al salir, una sonrisa suave cruzó su rostro. El cielo sobre él estaba claro. Y en su bolsillo se quedó la última carta de Sofía, un tranquilo recordatorio. Un recordatorio de lo que ambos habían aprendido. Sobre la redención, la justicia y el poder del perdón.